El peso de la olla de barro quemaba mis manos a través de los paños de cocina, un recordatorio físico de las 6 horas que había pasado de pie frente a la estufa esa mañana, mezclando chiles y chocolate para preparar el mole poblano perfecto. Eran las 11:30 de la mañana de un domingo soleado, y me encontraba parada en el porche de entrada de una imponente casa de 2 pisos en el exclusivo barrio de Los Olivos, una propiedad tasada en $450,000 que conocía mejor que las palmas de mis manos, agrietadas. Mientras equilibraba el guiso humeante, admiré por un segundo la fachada recién pintada, recordando los turnos dobles de 12 horas en el hospital que financiaron cada ladrillo de ese lugar, aunque mi nombre ya no figurara en el buzón. El silencio del barrio residencial era casi sagrado, roto apenas por el zumbido de una cortadora de césped lejana, creando una falsa sensación de paz que estaba a punto de romperse violentamente frente a todos. Por las 2, me acomodé la olla pesada contra el pecho, y como tenía las manos ocupadas con mi ofrenda culinaria, toqué el timbre con el codo, un gesto familiar que había repetido cientos de domingos anteriores. Esperaba ver a mi hijo Sebastián, o quizás a mis nietos corriendo hacia mí con esa alegría pura que justifica cualquier sacrificio, pero el destino tenía preparada una recepción muy diferente. Escuché pasos pesados y apresurados al otro lado de la madera maciza, seguidos por el sonido metálico de la cerradura siendo liberada con brusquedad. La puerta se abrió de golpe, creando una corriente de aire que casi apaga el calor que emanaba de mi comida. No fue mi hijo quien apareció en el umbral, sino Camila, mi nuera, envuelta en una bata de seda color crema, con el cabello despeinado y una expresión que oscilaba entre la resaca y una furia incontenible. Camila me miró de arriba abajo como si yo fuera una vendedora ambulante, inoportuna, y no la mujer que pagaba la escuela privada de sus hijos. Sus ojos, enrojecidos por el sueño interrumpido, se clavaron en la olla de barro con un desprecio visceral, ignorando por completo mi sonrisa vacilante. Antes de que pudiera saludar, ella soltó un suspiro dramático, llevando una mano a su sien como si mi mera presencia le causara una migraña instantánea. El contraste era doloroso. Yo, vestida con mi mejor ropa de domingo, sosteniendo el almuerzo familiar. Ella, en ropa de dormir al mediodía, bloqueando la entrada de la casa que yo compré. No hubo buenos días, ni una pizca de cortesía básica, solo una barrera de hostilidad fría que me heló la sangre más rápido que el viento de otoño. Brennaun. Entonces, el grito rompió la calma del vecindario, una explosión vocal aguda y cruel que resonó en toda la cuadra. «¡Otra vez no! Ya dije que el domingo es sagrado. No somos tu entretenimiento. Lárgate con tu comida grasienta». Su voz no tuvo filtro ni vergüenza. Fue una declaración de guerra lanzada a todo volumen. Sentí cómo mis mejillas se encendían, no por el insulto a mi comida, sino por la virulencia del rechazo. Ella no solo estaba rechazando el mole, estaba rechazando mi rol, mi esfuerzo y mi lugar en esa familia. Las palabras «comida grasienta» flotaron en el aire. Un insulto directo a una receta que había pasado de generación en generación en nuestra familia, reduciendo mi acto de amor a una molestia sucia y no deseada. El tiempo pareció detenerse, y el espacio privado del porche se transformó instantáneamente en un escenario público de humillación. Al otro lado de la calle, la señora Marta, la vecina chismosa del 4B, detuvo abruptamente su manguera de riego, quedándose inmóvil con la boca entreabierta, absorbiendo cada detalle del espectáculo. Unos metros más allá, un repartidor de Amazon con un paquete en la mano se frenó en seco en la acera, visiblemente incómodo, debatiendo si acercarse o huir. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, testigos silenciosos de mi degradación. Ya no era Beatriz, la respetada enfermera jubilada. Ahora era la vieja, molesta a la que echaban a patadas. La vergüenza pública quemaba más que la olla caliente en mis brazos. Traté de mantener la compostura, aferrándome a la dignidad que me quedaba y bajando la mirada hacia la tapa de la olla para evitar ver el odio en los ojos de Camila. Mi voz salió temblorosa, casi un susurro en comparación con sus gritos estridentes. «Solo traía el almuerzo para que no cocinaras.
Es la receta que le gusta a Santi. Fue un intento patético de justificar mi existencia. De recordarle que yo era útil, que mi presencia tenía un valor logístico si no afectivo. No le respondí con insultos, ni le recordé que la casa era mía. Simplemente traté de apelar a su pragmatismo, ofreciendo un servicio gratuito como siempre lo había hecho, esperando que la mención de su marido ablandara su postura defensiva. Pero mi sumisión solo pareció irritarla más. Camila resopló con fastidio y comenzó a cerrar la puerta con violencia, sin importarle que yo todavía estuviera parada en el umbral. La madera pesada golpeó el borde de la olla de barro que yo sostenía, desestabilizando mi agarre. «¡Lárgate!», siseó ella mientras empujaba. La olla se resbaló de mis dedos entumecidos. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo de piedra fue seco y definitivo, seguido inmediatamente por el chapoteo espeso de 3 litros de mole oscuro y caliente, desparramándose por todas partes. El líquido espeso y oscuro manchó instantáneamente el tapete de bienvenida de diseño exclusivo, ese por el que Camila había pagado $200 sin pestañear. Me quedé paralizada, mirando el desastre a mis pies. El aroma a especias, que minutos antes era una promesa de reunión familiar, ahora se mezclaba con el olor acre de la humillación. Camila miró el tapete arruinado y luego a mí, con una mezcla de horror y triunfo malicioso, antes de cerrar la puerta, definitivamente en mi cara, con un golpe final que retumbó en mi pecho. Me quedé sola en el porche, rodeada de cerámica rota y salsa desperdiciada, mientras el repartidor de Amazon finalmente decidía regresar a su camión, negándose a ser parte de esa escena. Mis zapatos ortopédicos estaban salpicados de mole, y mis manos vacías temblaban, no por el peso que ya no cargaban, sino por la comprensión brutal de mi realidad. Me agaché lentamente, no para limpiar, sino para recoger un trozo de la olla rota, un fragmento afilado de barro cocido que todavía quemaba. Las lágrimas que subían a mis ojos no eran de tristeza. Me di cuenta, con sorpresa, eran lágrimas calientes de una ira antigua que finalmente despertaba. Caminé hacia mi viejo sedán estacionado en la calle, sintiendo la mirada de la señora Marta todavía en mi nuca. No me volví. Me subí al auto, coloqué el fragmento de cerámica en el asiento del copiloto y me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos, habitualmente serenos, tenían un brillo nuevo, frío y calculador. Camila quería que el domingo fuera su día de descanso. Perfecto. Yo me encargaría de que tuviera el descanso más largo y costoso de su vida financiera. Arranqué el motor. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, con las manos todavía pegajosas por los restos de mole y el corazón latiendo con una frialdad nueva, mi mente viajó involuntariamente hacia atrás, rebobinando la cinta de los últimos 30 años. El silencio del auto era un contraste brutal con el ruido de las máquinas de soporte vital que habían sido la banda sonora de mi vida laboral. Recordé con una claridad dolorosa las guardias nocturnas interminables en el Hospital General, turnos de 12 horas que comenzaban cuando el sol se ponía y terminaban cuando el resto del mundo apenas despertaba. Mis piernas, ahora marcadas por várices dolorosas, eran el testimonio físico de esas décadas de pie, corriendo entre habitaciones de emergencia, cambiando sábanas y administrando medicamentos, sacrificando mi propio descanso y salud para construir un futuro que no fuera tan precario como mi presente. Cada centavo que ganaba, en esas noches de insomnio tenía un nombre y un apellido. El patrimonio de Sebastián. Hace exactamente 5 años, materialicé ese esfuerzo titánico en un cheque de caja por valor de $45,000. Recuerdo la sensación del papel en mis dedos, denso y definitivo, representando todos los cafés que no tomé y las vacaciones que nunca reservé. Se lo entregué a mi hijo para el pago inicial de esa casa en Los Olivos, la misma casa de la que acababan de echarme como a un perro callejero. En aquel momento, Sebastián lloró de gratitud y Camila me abrazó, prometiendo que esa casa siempre sería mi refugio. Ahora me daba cuenta de que, para ella, yo no era la matriarca fundadora, sino simplemente la financiera silenciosa de un estilo de vida que ellos jamás podrían costear por sí mismos. La explotación no se detuvo con la compra de la casa. Mutó en una servidumbre disfrazada de favor familiar.
Pensé en mi rutina de los martes y jueves de los últimos 3 años, días que deberían haber sido para mi descanso, pero que se convirtieron en jornadas laborales no remuneradas de 12 horas. Llegaba a su casa puntualmente a las 7:00 am y no me iba antes de las 7:00 pm, asumiendo el rol completo de niñera, cocinera y limpiadora. Cambiaba pañales, preparaba purés orgánicos y limpiaba vómitos mientras Camila salía impecable, con su ropa deportiva de marca, rumbo al gimnasio y a sus interminables sesiones de coaching ontológico y desayunos con amigas, alegando que necesitaba tiempo para reconectar con su esencia. Hice el cálculo mental mientras el semáforo cambiaba a rojo. Una niñera profesional en esa zona cobra mínimo $10 la hora, 12 horas al día, 2 veces por semana. Son $240 semanales, casi $1,000 al mes. Yo les estaba ahorrando un promedio de $800 a $1,000 mensuales en cuidado infantil, sin contar la comida que yo misma compraba para cocinarles, porque la nevera de Camila siempre estaba llena de productos light, incomibles o vacía. Y lo peor, no era el dinero, sino la manipulación emocional con la que Camila envolvía mi trabajo. «Lo hacemos por tu bien, Beatriz», solía decirme con esa sonrisa condescendiente, mientras me dejaba a los niños llorando, «para que te sientas útil y no te deprimas en tu casa sola». Me habían convencido de que trabajar gratis para ellos era su regalo para mí. El recuerdo más amargo, sin embargo, surgió cuando pasé frente a una joyería en el centro de la ciudad. Hace apenas un año, Camila se había obsesionado con reformar la cocina. Decía que la encimera original era deprimente y que necesitaba granito negro importado para estar a la altura de sus reuniones sociales. Sebastián, como siempre, agachó la cabeza, abrumado por las deudas, pero yo no pude soportar ver a mi hijo angustiado. Fui a mi caja fuerte y saqué las últimas joyas de oro de 18 quilates que me quedaban. Un collar grueso que me regaló mi difunto esposo por nuestro 20º aniversario y 2 pulseras pesadas. Fui al centro, a una casa de empeño donde me conocían, y vendí los recuerdos de mi matrimonio por $3,500 en efectivo, sintiendo que vendía un pedazo de mi alma. Entregué el dinero en un sobre blanco, esperando quizás un almuerzo de agradecimiento o un reconocimiento sincero. En lugar de eso, Camila tomó el dinero, contrató a los albañiles al día siguiente, y cuando la obra estuvo terminada, publicó una foto en Instagram presumiendo su nueva cocina de diseño, con el hashtag ARA, esfuerzo, recompensa. Ni una sola mención a su suegra. Cuando toqué la superficie fría del granito por primera vez, Camila solo comentó: «Por fin esto parece una casa decente. Ya no huele a viejo». Esos $3,500, fruto del amor de mi esposo, se habían convertido en una superficie fría, donde ella ahora apoyaba sus copas de vino caro, burlándose de mis orígenes humildes mientras disfrutaba del lujo que yo financiaba. No era solo la casa o la niñera, era el flujo constante de efectivo que drenaba mi pensión, mes a mes. Recordé la tarjeta de crédito adicional que les había entregado hace 2 años exclusivamente para emergencias médicas o escolares. Mi definición de emergencia eran antibióticos o libros de texto. La de Camila incluía cenas de sushi los viernes por la noche y tratamientos faciales de $150. Revisaba los extractos con una mezcla de negación y miedo, viendo cómo un promedio de $1,200 desaparecía mensualmente de mi cuenta para cubrir el déficit operativo de una pareja que vivía muy por encima de sus posibilidades. Yo comía arroz y frijoles en mi casa para que ellos pudieran pedir comida tailandesa a domicilio. La humillación de hoy en el porche no fue un evento aislado. Fue la gota que colmó un vaso que llevaba años llenándose de ingratitud y abuso financiero. Durante años me había dicho a mí misma que era mi deber de madre, que ayudar a los hijos es lo que uno hace, que el dinero no importa si la familia está unida. Pero la imagen de mi mole manchando el piso y la voz de Camila gritándome como a una intrusa había roto el hechizo. No era una madre ayudando, era un banco a 0 interés y sin fecha de vencimiento. Me habían convertido en un recurso renovable,
una comodidad logística que se daba por sentada, como el agua corriente o la electricidad, a la que nadie agradece hasta que se corta el suministro. El tráfico del domingo era ligero, lo que me dio tiempo para sentir el peso de la soledad que tanto temía y que ellos usaban como arma contra mí. Sabían que yo toleraba sus desplantes porque la alternativa era el silencio de mi apartamento vacío. Pero hoy ese silencio me parecía extrañamente acogedor, una trinchera segura donde podía lamer mis heridas y planear mi contraofensiva. Ya no sentía la necesidad desesperada de comprar su afecto. La ecuación había cambiado drásticamente. Si ellos no me respetaban como persona, tendrían que empezar a respetarme como acreedora. La tristeza inicial se estaba solidificando en una determinación fría y metálica, tan dura como las monedas que conté durante años. Llegué a mi edificio, un bloque modesto y antiguo, muy diferente a la mansión de mis hijos. Al entrar en mi apartamento, el aire estaba viciado y silencioso, pero era mi aire, pagado con mi pensión y libre de deudas. Fui directamente a la cocina, me lavé las manos con jabón neutro para quitarme el olor a comida y a derrota, y luego caminé hacia mi pequeño escritorio de madera en la esquina del salón. Allí, en el cajón inferior, guardaba mi libreta negra, un cuaderno de contabilidad anticuado, donde, por hábito profesional de enfermera administrativa, había anotado cada centavo prestado, cada favor hecho y cada hora invertida. Nunca pensé que usaría esos registros contra mi propia sangre, pero la guerra había sido declarada en mi porche. Me senté, abrí la libreta y alisé la primera página con la palma de la mano. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana, iluminando las columnas de números escritos con mi caligrafía, apretada y precisa. Fechas, montos, conceptos, todo estaba allí. La memoria podía fallar o ser manipulada por el gaslighting de Camila, pero los números eran fríos, objetivos y, sobre todo, jurídicamente vinculantes. Respiré hondo, tomé mi bolígrafo rojo y tracé una línea gruesa debajo del último asiento contable. El tiempo de las donaciones había terminado. La fase de la auditoría forense estaba a punto de comenzar. Mañana mismo empezaría a recolectar las pruebas físicas que respaldaran lo que mi libreta gritaba en silencio. Miré el reloj de pared. Eran las 12:00 p.m. A esta hora Camila probablemente estaría riendo con sus amigas por teléfono, contando cómo se deshizo de la vieja y salvó su domingo. No tenía idea de que, al cerrar esa puerta, había abierto la caja de Pandora. Mis ojos se posaron en la pequeña caja fuerte camuflada detrás de unos libros de medicina. Allí dormía el documento más importante de todos, el que ellos habían olvidado o convenientemente ignorado. Me levanté para abrirla. No necesitaba descansar. Necesitaba armarme. El martes llamarían pidiendo dinero. Lo sabía tan bien como sabía tomar la presión arterial. Y esta vez, la respuesta no sería una transferencia bancaria. Sería una lección de realidad que jamás olvidarían. Giré la perilla de la pequeña caja fuerte escondida detrás de mi colección de enciclopedias médicas, sintiendo el clic metálico de la combinación que mis dedos recordaban por memoria muscular. La fecha de nacimiento de 1900, Sebastián, un código que ahora me parecía una ironía amarga. El aire dentro del compartimento de acero olía a papel viejo y a secretos guardados. Un aroma seco que contrastaba con la humedad de mis lágrimas recientes. Extraje con cuidado una carpeta de cuero sintético negro, la misma que había depositado allí hacía 5 años, con una sensación de orgullo maternal, creyendo que estaba asegurando el futuro de mi hijo. Ahora, al sostenerla, no sentía orgullo, sino el peso de una herramienta legal que había esperado nunca tener que usar, como un bisturí de emergencia, reservado para una amputación inevitable. Abrí la carpeta sobre mi escritorio, alisando la primera página de la escritura pública, número 4182, el documento original de la compraventa de la casa en Los Olivos. Mis ojos, acostumbrados a leer letras pequeñas en historiales clínicos, escanearon rápidamente los tecnicismos legales hasta encontrar lo que buscaba en la página 3. Allí estaba, clara e ineludible, la cláusula cuarta, redactada por el notario a mi petición expresa, una salvaguarda que el doctor Álvaro Núñez me había sugerido casi como una formalidad paranoica.
El texto decía: la señora Beatriz Álvarez se reserva el usufructo vitalicio del inmueble, quedando el señor Sebastián Álvarez como nudo propietario. Pasé mi dedo índice sobre la firma de mi hijo al pie de la página. Él había firmado sin leer, demasiado emocionado por recibir las llaves, sin entender que legalmente él era dueño de los ladrillos. Pero yo era la dueña del derecho a vivir, usar y gobernar esa casa mientras respirara. La implicación práctica de ese párrafo me golpeó con la fuerza de una revelación. Ellos no eran los dueños de su castillo, eran mis inquilinos precarios. La casa de $450,000, donde Camila se paseaba como una reina y me cerraba la puerta en la cara, estaba legalmente bajo mi control absoluto. Podía entrar, salir e incluso vivir allí si quisiera, y ellos no tenían autoridad legal para impedírmelo. La humillación en el porche se reconfiguró en mi mente. No había sido una anciana suplicando entrada en casa ajena. Había sido la propietaria, siendo agredida en su propio dominio. Cerré la escritura y la coloqué a un lado, designándola mentalmente como la prueba A, la base nuclear de mi contraataque. Pero la propiedad era solo una parte de la ecuación. Necesitaba auditar el flujo de sangre financiera que los mantenía vivos. Me giré hacia mi computadora, una máquina antigua pero funcional, y accedí a mi banca en línea. El brillo azul de la pantalla iluminó mi rostro mientras ingresaba mis credenciales, decidida a realizar la autopsia financiera de mi relación con ellos. Seleccioné la opción de descargar movimientos y establecí el rango de fechas: los últimos 36 meses. La impresora láser a mi lado cobró vida con un zumbido eléctrico y comenzó a escupir hoja tras hoja de datos, un sonido rítmico que llenó el silencio del apartamento, como un metrónomo marcando el tiempo perdido. Mientras las páginas calientes se apilaban en la bandeja, comencé a resaltar con un marcador amarillo cada transferencia hecha a la cuenta conjunta de Sebastián y Camila, o pagos directos a sus tarjetas de crédito. La primera hoja ya era un mapa del desastre. Identifiqué de inmediato la transferencia recurrente del día 5 de cada mes: $800 etiquetados como ayuda escolar nietos. Originalmente esto era para materiales y uniformes, pero al cruzar los datos con los recibos que a veces Sebastián me enviaba, noté discrepancias evidentes. Los niños iban a una escuela que incluía materiales, y los uniformes se compraban una vez al año. ¿A dónde iban esos $800 mensuales? La respuesta comenzó a formarse cuando revisé los cargos de la tarjeta de crédito adicional. Esa tarjeta American Express que les entregué hace 2 años bajo la estricta condición de usarla solo para emergencias médicas o catástrofes domésticas. Mis ojos se detuvieron en una línea específica del extracto bancario de hace 3 meses, una fecha que recordaba con dolorosa claridad. Era un martes de noviembre. Camila me había llamado llorando a las 8:00 am, jurando que el niño menor tenía una infección de oído terrible y que no tenían liquidez para los antibióticos especiales que el pediatra había recetado. Me pidió que transfiriera $80 urgente, cosa que hice de inmediato, angustiada por la salud de mi nieto. Sin embargo, en el extracto de la tarjeta de crédito de emergencia aparecía un cargo realizado ese mismo martes a las 11:42 am. El concepto no era farmacia, sino Harmony Spa and Wellness Center. El monto no eran $80, eran $500 exactos. Sentí una náusea física al ver la prueba impresa en papel blanco. Camila no había usado mi dinero para curar a su hijo. Había usado mi tarjeta de emergencia para un día de spa, probablemente un paquete de masajes y faciales, pagado apenas 3 horas después de haberme extorsionado emocionalmente con la salud de mi nieto. La mentira era tan descarada, tan cruelmente innecesaria, que me robó el aliento. Mientras yo me preocupaba en casa rezando por la fiebre del niño, ella estaba en un jacuzzi riéndose de mi ingenuidad. Marqué el cargo con un círculo rojo furioso, sintiendo cómo el marcador casi perforaba el papel. Esta factura era la prueba B, la evidencia irrefutable de su deshonestidad moral. Continué la auditoría con una frialdad creciente, sumando los montos resaltados en las 36 páginas de mis extractos. Restaurantes de lujo los viernes por la noche, $150. Tiendas de ropa de marca infantil,
$200. Supermercados gourmet, $300. Todo pagado con mi tarjeta o cubierto por mis transferencias para tapar agujeros. Hice la suma total en una hoja aparte. En los últimos 3 años, había transferido o pagado directamente cerca de $43.200 para sostener su estilo de vida. Eso daba un promedio de $1.200 mensuales, una segunda pensión completa que se esfumaba en minimalización, lujos que yo misma no me permitía. Yo compraba marcas genéricas y apagaba las luces para ahorrar. Ellos vivían como ricos con mi subsidio. La magnitud del robo hormiga era apabullante. No era solo ayuda familiar, era una hemorragia financiera sistémica. Yo no estaba ayudando a una pareja joven a salir adelante. Estaba financiando una fachada de éxito social para una nuera que me despreciaba y un hijo que no tenía el coraje de frenarla. Cada línea del extracto era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Organicé los papeles meticulosamente, la escritura arriba, los extractos bancarios debajo y la factura del spa, grapada a la nota de la transferencia de los medicamentos. Todo fue a parar a una carpeta azul rígida, un objeto físico que empezaba a tener un peso específico propio, cargado de verdad y consecuencias. Justo cuando cerraba la carpeta, mi celular vibró sobre la mesa, sacándome de mi trance contable. Era una notificación de WhatsApp. El nombre en la pantalla me sorprendió. Lucía, ex amiga Camila. Lucía había sido la mejor amiga de Camila, hasta que tuvieron una pelea brutal el año pasado por celos sociales. No habíamos hablado en meses. El mensaje era breve y críptico. Beatriz, sé que no debería meterme, pero vi lo que pasó hoy en tu casa porque mi hermana vive al lado. Creo que mereces ver esto. Lo siento. Debajo del texto había un archivo de imagen adjunto. Mi dedo dudó un segundo sobre la pantalla táctil antes de abrirlo, intuyendo que lo que vería dolería más que cualquier deuda financiera. La imagen se descargó lentamente. Era una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado Las Divinas, fechada hacía 2 semanas. La foto de perfil de Camila aparecía junto a un mensaje de texto largo. Ajusté mis gafas para leer la letra pequeña de la captura. Alguien en el grupo había preguntado: ¿cómo haces para pagar esa pérgola nueva si Sebastián está corto de dinero? La respuesta de Camila, inmortalizada en píxeles, me heló la sangre. ¡Ay, amiga! Tengo el banco de la abuela. La vieja es insoportable y huele a naftalina, pero paga el colegio y los caprichos. Solo hay que aguantarla y poner cara de pena hasta que estire la pata y nos deje todo. Es una inversión a largo plazo. Ja, ja, ja. Leí la frase, hasta que estire la pata, 3 veces. No había ira en mi reacción, solo un vacío absoluto donde antes había afecto. Camila no solo me usaba, estaba esperando activamente mi muerte como una estrategia financiera. Me veía como un cajero automático, con fecha de caducidad. Dejé el teléfono sobre la mesa con una calma sobrenatural. Esa captura de pantalla era la prueba C, la pieza final que cerraba el círculo de la traición. Ya no había duda, ni culpa, ni remordimiento por lo que ibas a hacer. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, observando la ciudad que empezaba a iluminarse con el atardecer. Tenía la escritura que me daba el poder de la tierra, patrimonial, los extractos que demostraban el abuso de fondos, financiero, y el chat que revelaba la podredumbre de su carácter, reputacional. Tenía las armas, tenía el motivo, y por primera vez en años, tenía un plan claro. Me sequé una lágrima solitaria que se había escapado, no de tristeza, sino de despedida a la Beatriz ingenua que había muerto esa tarde. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Mañana era lunes, pero mi semana laboral empezaría el martes. Tenía que preparar el terreno para la llamada que sabía que llegaría. Camila necesitaba dinero para su evento del viernes, y su desesperación sería mi ventaja táctica. Miré la carpeta azul sobre el escritorio, brillando bajo la luz de la lámpara como un escudo de guerra. «Descanso», murmuré para mí misma, repitiendo su grito de la mañana. «Sí, Camila, el domingo fue tu descanso, pero el lunes empieza mi auditoría». Tomé la libreta negra una última vez y escribí en la página limpia una sola línea con fecha de mañana. Inicio de operación, recuperación de dignidad. Cerré el cuaderno de golpe.
El sonido resonó en el apartamento vacío como el mazo de un juez dictando sentencia. Estaba lista. El banco de la abuela había cerrado sus puertas para siempre, y la ejecución de la hipoteca moral estaba por comenzar. La mañana del martes llegó con una precisión militar. El sol entrando por mi ventana a las 7:00 am, como un reflector iluminando mi puesto de comando. No había dormido mucho, pero no sentía cansancio, sino esa electricidad estática que precede a una tormenta eléctrica. Me senté frente a mi teléfono fijo, que descansaba sobre la mesa de la cocina como una granada sin anilla, esperando el momento exacto de la detonación. Había repasado el guión mentalmente 100 veces. Sabía que la necesidad de Camila era urgente y su arrogancia le impediría buscar otra solución antes de intentar explotarme una vez más. A las 8:55 am me serví una taza de café negro sin azúcar, amargo y fuerte, preparándome para el sabor de la confrontación. A las 9:02 am el teléfono sonó. El estruendo rompió el silencio de mi apartamento y mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la confirmación de mi teoría. Miré la pantalla. Casa-hijo. Dejé que sonara 3 veces, visualizando a Camila al otro lado, impaciente, golpeando sus uñas manicuradas contra alguna superficie de granito que yo había apagado. Al cuarto tono, descolgué el auricular con lentitud deliberada y dije un «hola» seco, sin la calidez maternal que solía regalarles. La voz de Camila irrumpió en mi oído, no con gritos esta vez, sino con ese tono empalagoso y artificial que reservaba para cuando necesitaba algo desesperadamente. «Beatriz, querida, ¿cómo amaneciste?», dijo, ignorando olímpicamente el incidente del domingo como si nunca hubiera ocurrido. «Oye, sé que es temprano, pero tenemos una emergencia chiquita. Sebastián tuvo un error administrativo con el banco y necesitamos cubrir un cheque de $5,000 para el catering del evento del viernes. Es solo por unos días. Te lo devolvemos el lunes sin falta». Su voz temblaba ligeramente al final, revelando la grieta en su armadura. Estaba acorralada. Esos $5,000 eran la diferencia entre su fiesta de gala y una vergüenza pública frente a sus invitados. Escuché su mentira en silencio, sintiendo cómo cada palabra rebotaba contra mi nuevo escudo de indiferencia. Error administrativo. Así llamaban ahora a gastarse el dinero de la hipoteca en ropa y spas. En el pasado, mi reflejo habría sido correr al banco, angustiada por ayudar a los niños. Pero hoy miré la carpeta azul sobre mi mesa, con la evidencia de sus gastos superfluos. Respiré hondo y solté la primera descarga de mi artillería silenciosa. «No, Camila», dije con una voz tan plana que parecía generada por computadora. «No tengo $5,000 para tus errores, y el domingo me dejaste claro que no soy bienvenida en sus asuntos». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, espeso y pesado. Camila no procesaba el rechazo. Era un concepto ajeno a su realidad parasitaria. «Pero, Beatriz, no entiendes», tartamudeó, perdiendo la dulzura falsa y dejando asomar el pánico. «Si no pagamos hoy, cancelan el servicio. Es la inauguración de la pérgola. Mi jefe va a estar ahí». Su desesperación era palpable, pero lejos de conmoverme, solo confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Había tocado su nervio más sensible, su reputación. «Entonces, sugiérele a tu jefe que pague él», respondí. Antes de que pudiera gritar o insultar, colgué el teléfono suavemente. El clic mecánico sonó como el cerrojo de una celda cerrándose. Primer golpe asestado. El miércoles por la mañana, vestida con mi traje sastre gris de las grandes ocasiones, me dirigí al despacho del doctor Álvaro Núñez. El edificio era antiguo, con un ascensor de reja que olía a cera y tabaco viejo, un ambiente que inspiraba una seriedad legal que necesitaba desesperadamente. Álvaro, un hombre de 70 años con la astucia brillando detrás de sus gafas gruesas, me recibió con un apretón de manos firme. Desplegué sobre su escritorio de caoba la escritura pública y las pruebas impresas del chat de las divinas. Él leyó los documentos en silencio, asintiendo levemente mientras sus ojos recorrían las cláusulas que él mismo había redactado años atrás. «Lo que tienes aquí, Beatriz, es dinamita pura», dijo Álvaro, quitándose las gafas y mirándome a los ojos. «La cláusula de usufructo vitalicio es blindada.
Tú eres la usufructuaria. Tienes el derecho de uso y goce. Ellos solo tienen la nuda. Propiedad, que es básicamente un título vacío mientras tú vivas. Golpeó el papel con el dedo índice. Legalmente puedes desalojarlos. Pero con este chat, señaló la captura de pantalla donde Camila deseaba mi muerte. Tenemos causa para revocar cualquier donación por ingratitud manifiesta. No solo puedes recuperar la casa, puedes destruir su posición legal por completo. Escuchar a un profesional validar mi dolor y mi poder fue el segundo paso crucial de mi plan. No estaba loca, ni era una vieja rencorosa. Era una propietaria ejerciendo sus derechos frente a inquilinos abusivos. Álvaro redactó una notificación formal, un documento con sellos oficiales y terminología jurídica intimidante, que informaba sobre la inspección de propiedad y revisión de condiciones de habitabilidad. Esto es solo el aviso, me explicó mientras me entregaba el sobre lacrado. Si no responden a esto, la demanda de desalojo es el siguiente paso. ¿Estás segura de querer ir tan lejos con tu hijo? Asentí, sin dudar. Sebastián había elegido su bando al callar mientras su esposa me humillaba. Salí del despacho de Álvaro con el sobre bajo el brazo, sintiéndome más ligera que en años. El miércoles por la noche lo dediqué a estudiar la logística de mi siguiente movimiento. La ley estaba de mi lado, pero necesitaba cortar los suministros que alimentaban su resistencia. Me senté frente a la computadora nuevamente, esta vez no para auditar, sino para ejecutar. Tenía una lista de débitos automáticos que habían estado sangrando mi cuenta durante años. Era hora de aplicar un torniquete financiero. La crueldad no estaba en cortar la ayuda, sino en haber permitido que la dependencia creciera tanto. El jueves amaneció gris y lluvioso, el clima perfecto para la labor administrativa fría que me esperaba. A las 10:00 am, llamé a la aseguradora del automóvil de Sebastián. Deseo cancelar la póliza número 8944B del sedán deportivo, dije a la operadora. Cuando me preguntaron el motivo, respondí con veracidad técnica. El titular de la póliza ya no asume la responsabilidad financiera del vehículo. En cuestión de minutos, el auto de lujo en el que Sebastián paseaba a sus clientes quedó circulando ilegalmente sin cobertura. Me ahorré $180 mensuales con una sola llamada, pero el costo para ellos si tenían un accidente sería catastrófico. A las 11:30 am contacté a la administración del colegio privado de mis nietos. Durante años, mi tarjeta había cubierto silenciosamente las cuotas, extras de actividades extracurriculares y el comedor, unos $400 mensuales que Camila y Sebastián daban por hecho. Por favor, eliminen mi tarjeta de los archivos de pago automático a partir de hoy, instruí. La secretaria sorprendida me advirtió que eso generaría un aviso de deuda inmediato a los padres. Exactamente, contesté. Por favor, envíenles la notificación de pago pendiente hoy mismo. Quería que el caos financiero les llegara por todos los frentes simultáneamente. El seguro, el colegio, el catering. El jueves por la tarde mi teléfono volvió a sonar. Eran mensajes de texto de Sebastián. «¿Mamá?» Me llegó un aviso del seguro. ¿Pasó algo con tu tarjeta? Los ignoré. Luego, una llamada perdida de Camila. También la ignoré. El silencio era mi nueva arma, y cada llamada no contestada aumentaba su ansiedad exponencialmente. Estaban acostumbrados a que yo resolviera los problemas antes de que ellos siquiera notaran las consecuencias. Ahora, estaban experimentando la realidad cruda de la vida adulta sin subsidios. Cada notificación de pago rechazado que recibían era una pequeña victoria en mi batalla por el respeto. Sin embargo, el golpe maestro requería presencia física. No bastaba con cortar el dinero a distancia. Tenía que reclamar mi territorio. Llamé a un servicio de cerrajería urgente para agendar una cita. «Necesito un cambio de cerradura perimetral», le expliqué al técnico. «¿Cuándo?», preguntó. «El viernes a las 8:00 p.m», respondí. «Un viernes no por la noche. Le costará el doble por tarifa de emergencia», me advirtió. «No importa el costo», aseguré. Quería que el ruido del taladro compitiera con la música de su fiesta. Quería que vieran cómo las llaves de mi casa cambiaban de dueño frente a sus narices. Pasé la noche del jueves organizando mi vestuario para el viernes. Elegí un vestido azul marino, elegante pero sobrio,
El tipo de ropa que usaría una jueza o una auditora, no una abuela cocinera. Cepillé mi cabello plateado y me miré al espejo. Las ojeras habían desaparecido, reemplazadas por una mirada de determinación acerada. Ya no había rastro de la mujer que lloró en el auto con una olla rota. Había tejido una red invisible alrededor de ellos en solo 3 días. Legal, financiera y logística. Estaban atrapados y ni siquiera lo sabían. Repasé los pasos del plan una última vez. La llamada rechazada había sembrado el pánico. La visita al abogado me había dado la espada. Los cortes de servicios les habían quitado el escudo. Ahora solo faltaba la estocada final. Mañana sería la gran fiesta de Camila, su momento de gloria social para el que tanto se había endeudado. Ella esperaba deslumbrar a sus invitados con la pérgola nueva y el catering de lujo, que probablemente pagó con otra tarjeta de crédito al límite. Lo que no sabía era que la verdadera invitada de honor sería la dueña de la casa, armada no con canapés, sino con una orden de desalojo. Me acosté temprano esa noche, durmiendo profundamente por primera vez en toda la semana. La paz mental que da tener un plan ejecutado a la perfección es incomparable. Pensaron que mi silencio del martes, mi ausencia del miércoles y mi desconexión del jueves eran señales de debilidad, de una anciana haciendo berrinche en su soledad. Creían que eventualmente cedería, como siempre. Pero estaban equivocados. Mi silencio no era una retirada, era la calma tensa antes del tsunami. Mañana, cuando cruzara esa puerta, entenderían que el banco de la abuela no solo había cerrado, sino que venía a ejecutar todas las garantías. El viernes llegó con un cielo despejado, irónico para el día en que su mundo se vendría abajo. A las 6:00 p.m., mientras Camila probablemente se maquillaba para recibir a su jefe, yo subí a mi auto, con la carpeta azul en el asiento del copiloto y el cerrajero siguiéndome en su furgoneta unas cuadras atrás. Miré la fachada de la casa de mis hijos a lo lejos, a medida que me acercaba. Las luces del jardín estaban encendidas, la música suave empezaba a sonar. Todo parecía perfecto desde fuera. Apreté el volante con fuerza. «Disfruta los canapés, Camila», susurré, «porque van a ser los más caros de tu vida». Estacioné mi Toyota Corolla 2015 a 2 cuadras de la casa, escondido discretamente detrás de una camioneta de mudanzas, lejos de la hilera brillante de vehículos de lujo que ya comenzaban a abarrotar la entrada. Pude distinguir un Mercedes-Benz último modelo y 2 BMWs relucientes, probablemente pertenecientes a los colegas, influyentes de Camila o a su temido jefe. El contraste entre mi auto modesto, pagado al contado hace una década, y aquel desfile de leasing y apariencias financiadas nunca había sido tan evidente. Apagué el motor y me quedé un momento en silencio, observando las luces de guirnalda que adornaban los árboles del jardín. Unas luces que yo misma había comprado en una oferta navideña hace 2 años. Me alisé la falda de mi vestido azul marino. Respiré profundamente el aire fresco de la noche y tomé la carpeta azul del asiento del copiloto. No sentía el temblor habitual de la ansiedad. Mis manos estaban firmes, ancladas por la certeza de mi derecho legal y la justicia de mi causa. Caminé hacia la entrada principal con un paso medido y constante, ignorando el portón de servicio lateral por donde solía entrar cargada de bolsas, de supermercado y juguetes. En la puerta principal, un joven valet con chaleco rojo y una lista en la mano intentó interceptarme con una sonrisa ensayada pero dubitativa, claramente juzgando mi apariencia que no encajaba con el código de vestimenta de cóctel chic del evento. ¿Su nombre, señora? «No la veo en la lista de invitados VIP», me preguntó, bloqueando el paso. Lo miré por encima de mis gafas con la misma autoridad que usaba con los médicos residentes novatos. «No necesito estar en la lista, joven. Soy Beatriz Álvarez, la propietaria de esta casa», dije con voz tranquila pero proyectada. El chico parpadeó, confundido por la discrepancia entre mi afirmación y la ausencia de mi nombre. Pero mi tono no admitía réplica. Se apartó instintivamente, dejándome cruzar el umbral hacia mi propio terreno. El jardín estaba irreconocible, transformado en una fantasía de revista de decoración. Habían instalado mesas altas de cóctel con manteles de lino blanco y arreglos florales exóticos
que seguramente costaban más que mi compra de comida de todo el mes. Al fondo, la famosa pérgola, la estructura de madera de cedro por la que Camila había llorado hasta que yo cedí los fondos, se alzaba majestuosa e iluminada con luces cálidas, actuando como el altar de su vanidad. Había cerca de 20 personas dispersas, riendo y sosteniendo copas de cristal fino, ajenos a que pisaban un suelo mantenido con el sudor de una enfermera jubilada. El olor a perfume caro y a canapés de salmón llenaba el aire, una mezcla embriagadora que intentaba disfrazar la realidad de una economía doméstica en ruinas. Me detuve en el borde de la terraza, como un general inspeccionando el campo de batalla antes del primer cañonazo. Sebastián fue el primero en verme. Estaba cerca de la barra improvisada, riendo nerviosamente con un grupo de hombres, en trajes oscuros, sosteniendo un whisky con hielo que tintineaba en su mano temblorosa. Su sonrisa se congeló instantáneamente cuando nuestros ojos se cruzaron. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo pálido bajo las luces ámbar del jardín. Se disculpó torpemente con sus interlocutores y caminó hacia mí con pasos rápidos y erráticos, mirando a los lados para asegurarse de que Camila no se hubiera percatado de mi presencia todavía. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», susurró con una mezcla de pánico y reproche, agarrándome del codo con la intención de guiarme hacia la salida o esconderme en la cocina. «Te dije que hoy era importante. Camila va a enloquecer si te ve aquí sin la comida». Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme, sacudiendo mi brazo como si me hubiera tocado algo sucio. «No vine a traer comida, Sebastián. Y ciertamente no vine a esconderme en la cocina como la servidumbre», respondí, manteniendo mi volumen bajo para que solo él escuchara, creando una burbuja de tensión privada en medio de la fiesta pública. Lo miré a los ojos, buscando al hombre que crié, pero solo encontré a un niño asustado, atrapado en un traje caro. «Vine porque recibí una notificación interesante sobre tu auto deportivo», mentí con astucia, sacando un papel doblado de mi bolso, que en 1900 realidad era la copia de la cancelación del seguro que yo misma había ejecutado. «¿Sabías que conducir un vehículo de ese cilindraje, sin seguro vigente, es un delito que conlleva la inmovilización inmediata?» Los ojos de Sebastián se abrieron desmesuradamente mientras procesaba la información. «¿Qué? ¿De qué hablas? El seguro se debita de tu cuenta», comenzó a decir, y luego se detuvo en seco, la comprensión golpeándolo como un mazo. «Lo cancelaste», susurró, horrorizado. «Mamá, ese auto es mi imagen para los clientes. Si tengo un accidente, si me para la policía...» Su voz se quebró. Asentí lentamente. «Exacto. A partir de ayer a las 10:00 am, estás conduciendo un ataúd con ruedas de $60.000, sin ninguna cobertura. Te ahorré $180 mensuales, hijo. Deberías agradecerme». Vi cómo el sudor frío empezaba a perlarse en su frente. Por primera vez en años, el miedo a las consecuencias reales de la vida adulta eclipsaba su miedo a los gritos de su esposa. Esa fue mi primera victoria táctica de la noche. Un jaque al peón que desestabilizó el tablero. Sebastián se quedó mudo, paralizado por la inminencia del desastre financiero, incapaz de echarme porque de repente se daba cuenta de que su estabilidad dependía de hilos que yo estaba cortando uno por uno. Ya no me veía como su madre proveedora, sino como una amenaza activa. Dio un paso atrás, como si yo fuera radiactiva. «No puedes hacer esto hoy», murmuró, derrotado. «Ya está hecho», contesté implacable. «Y esto es solo el aperitivo. El plato fuerte todavía no se ha servido». Me enderecé, sintiéndome más alta, ocupando el espacio físico con una dignidad que había olvidado que poseía. Fue entonces cuando Camila apareció en mi radar. Salió de la casa hacia el jardín como una diva entrando a escena, con un vestido de cóctel plateado que brillaba bajo los focos y una copa de champán en la mano. Estaba radiante, sonriendo y saludando a los invitados con esa falsedad encantadora que tan bien ensayaba. Su mirada barrió el jardín buscando a Sebastián y se detuvo abruptamente al encontrarme parada junto a él. Su sonrisa se transformó en una mueca de disgusto en una fracción de segundo, aunque la recuperó rápidamente para no alertar a los presentes. Caminó hacia nosotros con pasos depredadores,
el sonido de sus tacones de aguja repiqueteando agresivamente sobre las losas de piedra del patio. Al llegar a nuestra altura, Camila no gritó. Sabía que había demasiados testigos importantes. En su lugar, se inclinó hacia mí con una falsa intimidad, como si fuera a darme un beso en la mejilla, y siseó al oído. «¿Qué demonios haces aquí, Beatriz? Te dije claramente que no te quería ver hoy, a menos que trajeras el mole. Y veo que tienes las manos vacías». Se apartó, mirándome con una mezcla de desprecio y triunfo, asumiendo erróneamente que mi presencia allí era un intento desesperado de pedir perdón, de suplicar ser readmitida en su círculo dorado. «Si viniste a disculparte por el desastre del domingo, hazlo rápido y vete por la puerta de servicio. Mi jefe está por llegar y no quiero que arruines la estética con tu cara de funeral». No bajé la mirada, no me encogí. En lugar de eso, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría y serena, que la desconcertó más que cualquier grito. «No vine a disculparme, Camila. Y la estética de esta fiesta es lo último que me preocupa», dije con calma. Extendí la mano y tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, un gesto de apropiación que la dejó atónita. «Vine a asegurarme de que la inversión de mi dinero se esté disfrutando correctamente». Bebí un sorbo pequeño, saboreando las burbujas frías y su confusión. Camila miró a Sebastián buscando apoyo, esperando que él me echara, pero su marido seguía mirando al vacío, pensando en su coche sin seguro y en su ruina inminente. «Sebastián, saca a tu madre de aquí ahora mismo», ordenó Camila entre dientes, perdiendo la paciencia. Pero Sebastián no se movió. «¿Sebastián?», insistió. Ella, subiendo el tono peligrosamente. «No puede, querida», intervine yo. «Creo que Sebastián acaba de darse cuenta de que no está en posición de dar órdenes en esta propiedad». Camila me miró, y por primera vez vi una sombra de duda real en sus ojos. Algo en la atmósfera había cambiado. Yo no estaba actuando según el guión de la víctima complaciente. Estaba parada en el centro de su fiesta, bebiendo su licor y desafiando su autoridad con una tranquilidad aterradora. Me giré y caminé hacia una de las mesas centrales, justo debajo de la pérgola nueva, y me senté en una silla vacía, reservada para invitados VIP. Crucé las piernas y coloqué la carpeta azul sobre la mesa de lino blanco, como quien coloca un arma cargada sobre el mostrador. Los invitados cercanos me miraron con curiosidad, preguntándose quién era esa señora mayor con aire de matriarca severa. Camila se quedó boquiabierta, incapaz de armar un escándalo sin exponerse ante sus amigos. Había logrado infiltrarme, neutralizar a su esposo y tomar una posición estratégica en el corazón de su evento. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no era una intrusa, era una ocupante hostil. El zumbido de un motor pesado en la calle llamó mi atención. Miré hacia la entrada y vi las luces ámbar de una furgoneta de servicio estacionándose justo detrás de los coches de lujo, bloqueando parcialmente la entrada. En el costado del vehículo se leía en letras grandes y rojas: «Cerrajería 24 horas. Aperturas judiciales». Sonreí. Mi refuerzo logístico había llegado puntualmente. Camila siguió mi mirada y frunció el ceño, confundida por la presencia del vehículo de trabajo en su gala. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, un murmullo recorrió el jardín. En la entrada principal apareció un hombre alto, canoso, con un traje impecable. El señor Valladares, el jefe de Camila y CEO de la empresa. Camila se transformó instantáneamente, poniendo su mejor sonrisa de anfitriona, pero sus ojos lanzaban dagas hacia mí. «Ni una palabra, Beatriz, ni una», me amenazó en un susurro final antes de correr a recibir a su jefe. Me quedé allí, sentada bajo la pérgola que pagué, con la mano sobre la carpeta que contenía su sentencia. El escenario estaba listo, la audiencia estaba completa y el juez estaba presente. La pequeña victoria de haber entrado y haberme quedado era solo el preludio. Respiré hondo, sintiendo cómo la adrenalina afilaba mis sentidos. Era hora de levantar la sesión y dictar el veredicto final frente a todos. El señor Valladares, un hombre cuya presencia irradiaba esa autoridad silenciosa que solo el verdadero dinero otorga, se acercó a la pérgola con una copa de vino tinto en la mano, flanqueado por 2 ejecutivos junior que reían a cada uno de sus comentarios.
Camila, transformada en la anfitriona perfecta, se aferraba a su brazo con una familiaridad ensayada, guiándolo hacia la mesa central donde yo estaba instalada como una estatua de granito. Podía ver el pánico bullendo detrás de su maquillaje impecable cada vez que sus ojos se desviaban hacia mí, rezando para que yo me desvaneciera o me volviera invisible. La música de jazz suave llenaba el aire, creando una atmósfera de sofisticación que estaba a punto de ser destrozada por la cruda realidad de mis documentos. Yo permanecí sentada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la carpeta azul, esperando el momento exacto en que la colisión fuera inevitable. Cuando llegaron a 2 metros de mi mesa, Camila intentó una maniobra evasiva desesperada, tratando de girar al grupo hacia el buffet. «Señor Valladares, por favor, venga a probar los canapés de salmón. Son divinos», dijo con una voz aguda y nerviosa. Pero el señor Valladares, un hombre observador por naturaleza, ya había fijado su atención en mí. «¿Y quién es esta dama tan elegante que preside la mesa principal?», preguntó con cortesía genuina, deteniéndose frente a mí. Camila se congeló, su sonrisa temblando en las comisuras. Sebastián, que venía detrás, como un perro apaleado, bajó la cabeza, incapaz de intervenir. El momento de la verdad había llegado, no provocado por un grito, sino por una simple pregunta de etiqueta social. Camila soltó una risa forzada, un sonido quebradizo que sonó como vidrio rompiéndose. «Oh, ella es la madre de Sebastián», dijo, restando importancia con un gesto de la mano. «Pobre Beatriz, ya está muy mayor y a veces se confunde de lugar. Le encanta sentarse aquí y creer que está supervisando. Ya saben, cosas de la edad. No le hagan caso si dice incoherencias». Me miró con una advertencia letal en los ojos, implorándome silencio mientras me insultaba públicamente llamándome senil. Los ejecutivos asintieron con esa condescendencia reservada para los ancianos molestos, listos para ignorarme y seguir con la fiesta. No me moví, ni mostré ofensa. Simplemente levanté la mirada hacia el señor Valladares y sonreí con una lucidez afilada. «Buenas noches, señor Valladares. No estoy confundida, ni senil», dije con voz clara y proyectada, lo suficiente para que las mesas cercanas dejaran de hablar. De hecho, nunca he estado más lúcida. Soy Beatriz Álvarez, y no creo que estoy supervisando. Estoy inspeccionando mi propiedad. La palabra propiedad flotó en el aire, pesada y definitiva. La sonrisa de Camila se desvaneció por completo. El señor Valladares arqueó una ceja, intrigado por la discrepancia entre la presentación de la nuera y la afirmación de la suegra. «¿Su propiedad?», preguntó él, mirando de reojo a Camila. «Sí, exactamente», respondí, abriendo la carpeta azul con movimientos lentos y deliberados. El sonido del cierre de velcro rasgando el silencio fue el único ruido en el jardín. Extraje la escritura pública, un documento con sellos notariales rojos y dorados que brillaban bajo las luces de la pérgola. Camila olvidó mencionar ese pequeño detalle técnico. Continué, extendiendo el documento hacia el centro de la mesa. «Ella le llama su casa, pero la escritura 4182 cuenta una historia diferente». Camila intentó abalanzarse para tomar el papel. «Beatriz, guarda eso. Estás haciendo el ridículo». Pero yo fui más rápida y coloqué mi mano firmemente sobre el documento. «Cláusula cuarta», leí en voz alta, citando de memoria mientras señalaba el párrafo resaltado en amarillo fluorescente. «La señora Beatriz Álvarez se reserva el usufructo vitalicio del inmueble. El señor Sebastián Álvarez queda como nudo propietario». Levanté la vista hacia el señor Valladares. «En términos legales, que sé que usted entiende bien, esto significa que aunque los ladrillos lleven el nombre de mi hijo, el derecho a vivir, usar y gobernar esta casa es 100% mío hasta el día que yo muera. Ellos viven aquí porque yo lo permito. Son mis huéspedes. O lo eran». Un murmullo recorrió el grupo de invitados. La fachada de pareja exitosa propietaria de mansión acababa de recibir su primer grieta estructural. Camila, ahora visiblemente pálida, intentó contraatacar con indignación fingida. «Esto es absurdo. Es un tecnicismo. Nosotros pagamos todo aquí. Mantenemos esta casa. Le damos vida.
Su voz subió una octava, rozando la histeria. «Es increíble que intentes humillarnos así después de todo lo que hacemos por ti. Era la apertura que yo necesitaba». ¿Que ustedes pagan todo?, repetí con una calma glacial. ¿Te refieres a los gastos que cubro yo porque su sueldo no alcanza para sus pretensiones? Saqué el segundo lote de documentos, los extractos bancarios grapados, una pila de papel, que parecía un ladrillo de acusaciones. «Aquí están los registros de los últimos 3 años», anuncié, colocando la pila junto a la escritura. «Transferencias mensuales promedio de $1,200 para cubrir sus tarjetas de crédito, el colegio de los niños y la comida que se sirve en esta mesa». Tomé una hoja específica y la levanté para que el señor Valladares pudiera verla. «Y hablando de honestidad financiera, aquí está el cargo de $500 en Harmony Spa del martes pasado, el mismo día y la misma hora en que Camila me llamó llorando pidiendo dinero urgente para medicinas de mi nieto enfermo». El silencio en el jardín se volvió sepulcral. Utilizar la salud de un niño para financiar un lujo era un pecado que ni la sociedad más hipócrita perdonaba. El señor Valladares, que hasta ese momento miraba con curiosidad, endureció su expresión. Miró a Camila con un disgusto apenas disimulado. En el mundo corporativo, la mentira y el desfalco son señales de alerta roja, y yo acababa de exponer a la esposa de su empleado como una estafadora doméstica. Sebastián intentó hablar, balbuceando algo sobre malentendidos, pero su voz se ahogó ante la evidencia física. «No es un malentendido, Sebastián», le corté. «Es un patrón. Ustedes no solo viven en mi casa gratis, viven de mi pensión. Han construido esta vida de fantasía sobre la espalda de una enfermera jubilada». «¡Cállate, vieja bruja!», gritó Camila, perdiendo finalmente todo control y máscara social. Se lanzó hacia la mesa, tirando una copa de vino que manchó el mantel blanco de rojo sangre. «Nadie te cree. Solo eres una amargada que quiere arruinar mi noche porque estás sola y nadie te aguanta». La violencia de su reacción provocó que varios invitados dieran un paso atrás. El señor Valladares se ajustó la corbata, visiblemente incómodo, preparándose para irse. Pero yo no había terminado. Faltaba el golpe final, el que destruiría no su economía, sino su alma social frente a su ídolo. «¿Amargada?», pregunté suavemente. «¿Sola?». Metí la mano en la carpeta por última vez y saqué la ampliación impresa del chat de WhatsApp de las divinas. Era una hoja tamaño carta, con el texto perfectamente legible. «Tal vez tengas razón, Camila. Tal vez soy una vieja insoportable, pero al menos no soy alguien que escribe esto sobre la madre de su esposo». Giré la hoja hacia el señor Valladares y los invitados más cercanos. «Léalo, por favor. Es la opinión sincera de mi nuera sobre su benefactora». El señor Valladares leyó la frase resaltada. «La vieja es insoportable. Hay que aguantarla hasta que estire la pata. Es una inversión a largo plazo». Pude ver cómo se le tensaba la mandíbula. Levantó la vista del papel y miró a Camila como si fuera algo que acababa de pisar en la acera. «Inversión a largo plazo», murmuró él con frialdad. «Qué forma tan interesante de ver a la familia, Camila». La condena en su voz fue absoluta. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos discretamente. La reputación de Camila, cuidadosamente construida con fotos y filtros, se desmoronaba en tiempo real. Camila se quedó paralizada, con la boca abierta, incapaz de negar sus propias palabras escritas. Las lágrimas de humillación real comenzaron a brotar, arruinando su maquillaje. En ese momento preciso, un sonido metálico fuerte y chirriante resonó desde la puerta principal de la casa, interrumpiendo el drama del jardín. Todos giraron la cabeza. Era el sonido inconfundible de un taladro eléctrico perforando metal. El cerrajero estaba haciendo su trabajo. «¿Qué es ese ruido?», preguntó Sebastián, alarmado. Me puse de pie lentamente, recogiendo mis documentos con dignidad. «Ese es el sonido del cambio de administración», declaré. «Como propietaria y usufructuaria, he decidido cambiar las cerraduras de mi casa por motivos de seguridad». Saqué del bolsillo un sobre legal blanco y grueso y lo dejé caer sobre la mesa manchada de vino, frente a Sebastián. «Y esta es su notificación oficial.
Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Si deciden quedarse, el alquiler de mercado será de $2.500 mensuales, pagaderos por adelantado, más 2 meses de depósito. Sebastián miró el sobre como si fuera una bomba. «Mamá, no puedes. No tenemos a dónde ir», suplicó con los ojos llenos de lágrimas. ¿30 días? ¿Cómo vamos a pagar un alquiler y la mudanza? Su desesperación era real, pero llegaba años tarde. «Tal vez pueden vender el auto deportivo que ya no. ¿Tienes seguro?», sugerí con frialdad. «O tal vez Camila puede pedir un reembolso en el spa». La crueldad de mi respuesta era necesaria. Era la única forma de cortar el cordón umbilical tóxico que los estaba asfixiando a ellos, tanto como a mí. Me giré hacia Camila, que sollozaba en una silla, derrotada y expuesta. Me acerqué a ella una última vez, invadiendo su espacio personal como ella lo había hecho conmigo el domingo. «Dijiste que el domingo era día de descanso, Camila», le susurré, lo suficientemente alto para que el señor Valladares escuchara. «Pues te tengo buenas noticias. A partir de hoy, todos tus días serán de descanso. Descanso de cocinar en mi cocina, descanso de vivir en mi casa y descanso de gastar mi dinero». El señor Valladares dejó su copa llena sobre la mesa, sin haber probado un solo sorbo. «Creo que la fiesta ha terminado», dijo secamente a sus ejecutivos. «Vámonos. No tengo estómago para esta gente». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin despedirse de Camila ni de Sebastián. Su partida fue la señal para que el resto de los invitados iniciara un éxodo masivo y silencioso, huyendo de la incomodidad y del olor a ruina social. Sebastián intentó detener a su jefe, pero fue ignorado. Se quedó parado en medio del jardín, sosteniendo la orden de desalojo, mientras las luces de la pérgola parpadeaban, irónicamente festivas sobre el funeral de su vida anterior. Yo tomé mi carpeta vacía, sintiéndola ligera como una pluma. No había ira en mi corazón, solo una inmensa y profunda limpieza. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi nombre en menos de 15 minutos. Caminé hacia la salida lateral, pasando junto al cerrajero que ya estaba terminando de instalar el nuevo bombín brillante en la puerta principal. Me entregó un juego de 3 llaves nuevas en un llavero plateado. «Aquí tiene, señora. Solo usted tiene copias», me dijo. Apreté el metal frío en mi puño, sintiendo su poder. Miré hacia atrás una última vez. Camila lloraba sobre el mantel, sucio, y Sebastián leía el documento legal bajo la luz de las guirnaldas. El banco de la abuela había sido liquidado. Abrí la puerta de mi viejo Toyota. Me senté en el asiento del conductor y por primera vez en años, al arrancar el motor, no sentí que iba hacia ningún lugar por obligación. Iba hacia mi casa, a mi santuario, sabiendo que mi teléfono no sonaría el martes pidiendo dinero. La noche estaba fresca y clara. Puse primera y me alejé despacio, dejando atrás la casa de los Olivos y a los inquilinos que acababan de aprender la lección más cara de sus vidas. 30 días después de la fiesta, me encontré de pie en la acera, observando cómo el último camión de mudanzas cerraba sus puertas metálicas con un estruendo que sonó a victoria. No había contratado una empresa de lujo para ellos. Tuvieron que conformarse con un servicio económico de «hágalo usted mismo», cargando sus propias cajas bajo el sol del mediodía. Ver a Camila, siempre tan preocupada por no romperse una uña, arrastrando cajas de cartón llenas de su ropa de marca hacia un camión alquilado, fue una imagen de justicia poética que mi memoria guardaría para siempre. No hubo despedidas dramáticas ni escenas de llanto en el porche. El silencio entre nosotros era denso, construido con ladrillos de realidad financiera que finalmente les habían caído encima. Yo sostenía el juego de llaves maestras en mi mano, sintiendo su frío metal, sabiendo que, por primera vez en 5 años, la casa estaba vacía, de ingratitud y llena de posibilidades. Sebastián se acercó a mí antes de subir a la cabina del camión, con el rostro demacrado por el estrés de un mes de búsqueda frenética de vivienda, con un historial crediticio manchado. Intentó darme un abrazo, pero mi cuerpo se mantuvo rígido, marcando la nueva distancia física y emocional que regiría nuestra relación. «Mamá, esto es muy duro. Es un apartamento de 2 habitaciones. Los niños van a tener que compartir cuarto», se quejó, esperando que mi
Instinto de abuela protectora se activara y sacara la chequera en el último segundo. Lo miré con serenidad, sin el nudo en la garganta que solía tener. Compartir habitación forja el carácter, hijo. Yo compartí habitación con mis 3 hermanas hasta los 20 años y sobreviví. Te vendrá bien aprender que el espacio, como el respeto, es algo que se gana y se paga, no algo que se exige por derecho divino. Su nuevo hogar era un apartamento de 75 metros cuadrados en un barrio de clase media, trabajadora, un downgrade brutal desde la mansión de los Olivos. Fui a visitarlos una sola vez, una semana después, solo para verificar que mis nietos tuvieran lo básico. El lugar era limpio pero ruidoso, con vista a una avenida transitada en lugar de a un jardín privado. La cocina tenía una encimera de formica barata, no de granito importado, y vi a Camila fregando los platos a mano, porque no había lavavajillas. Ella no me miró a los ojos durante toda la visita. Su vergüenza era un muro, palpable. La falta de espacio los obligaba a convivir realmente, sin poder esconderse en alas separadas de una casa inmensa. Por primera vez, se enfrentaban a la intimidad forzada de sus propias decisiones económicas, sin mi dinero actuando como amortiguador de sus fricciones matrimoniales. La casa grande, mi casa, no se quedó vacía por mucho tiempo. Siguiendo el consejo del doctor Núñez, la puse en alquiler inmediatamente, pero bajo mis estrictas condiciones. A través de una agencia inmobiliaria, Premium, conseguí inquilinos en tiempo récord. Una pareja de diplomáticos extranjeros que valoraban la seguridad y, irónicamente, la pérgola nueva del jardín. Firmamos un contrato por $3,200 mensuales, una suma que cubría los impuestos, el mantenimiento y dejaba un excedente líquido de $2,500 directos a mi cuenta personal cada mes. Ver ese primer depósito en mi extracto bancario fue una sensación embriagadora. El activo que antes era un pozo sin fondo de gastos y dolores de cabeza se había convertido en una máquina de generar libertad financiera. Ya no era la abuela banco. Era una inversora inmobiliaria con flujo de caja positivo. Mi rutina de los martes y jueves sufrió una transformación radical y maravillosa. Esos días, que antes estaban marcados en mi calendario con el color gris del servicio obligatorio, ahora brillaban con luz propia. Me inscribí en clases de pintura al óleo por la mañana y en un club de lectura por la tarde. En lugar de limpiar vómitos o cocinar purés, pasaba mis horas discutiendo literatura o mezclando colores en un lienzo, rodeada de personas de mi edad que me valoraban por mi intelecto y no por mi utilidad doméstica. Descubrí que tenía talento para los paisajes marinos, y pintar el océano se convirtió en mi terapia, una forma de exteriorizar la inmensidad de la paz que había conquistado. Los nietos venían a visitarme los sábados por la tarde, por 2 horas, y yo los malcriaba con dulces. Pero cuando el reloj marcaba las 5:00 p.m., sus padres los recogían. Mi rol había vuelto a ser el de abuela, dar cariño, no crianza ni manutención. La dinámica de poder en la familia se invirtió por completo. Sebastián me llamaba ahora, no para pedir, sino para informar, con un tono de respeto temeroso que nunca antes había tenido. Sabía que yo tenía el control del patrimonio y que cualquier paso en falso podría significar ser desheredado definitivamente, algo que el doctor Núñez había dejado claro que era una posibilidad legal real. Camila, por su parte, intentó una vez, solo una vez, volver a las andadas. Me envió un mensaje de voz llorando, diciendo que el alquiler del nuevo piso era agobiante y si podía ayudarles con solo la mitad este mes. Mi respuesta fue un emoji de pulgar arriba, seguido de un enlace a una página de ofertas de empleo para recepcionistas bilingües. Nunca volvió a pedir dinero. Entendió que el grifo estaba cerrado, soldado y sellado con concreto armado. Con el ingreso extra del alquiler y mi pensión intacta, por primera vez en años comencé a saldar mi deuda más importante, la que tenía conmigo misma. Renové mi propio guardarropa, tirando a la basura los vestidos viejos y remendados que usaba para no gastar. Me compré ropa de lino, sombreros elegantes y zapatos cómodos de diseño. Fui al dermatólogo, al dentista y, sí, a un spa, pero uno verdadero, donde yo era la clienta y no la pagadora de la tarjeta de otra persona.
Cada dólar que gastaba en mí era una reafirmación de mi existencia. Me miraba al espejo y ya no veía a la viuda cansada y sacrificada. Veía a una mujer de 68 años con recursos, salud y un futuro brillante por delante. La dignidad, descubrí, también se nutre de pequeños lujos merecidos. 6 meses después del incidente del domingo, me encontraba apoyada en la barandilla de caoba, pulida de la cubierta superior del crucero, horizonte azul. El viento del océano Pacífico desordenaba mi cabello plateado, pero no me importaba. Llevaba un vestido de seda vaporoso color coral y unas gafas de sol oscuras. A mi lado no había una olla de mole pesada y caliente, sino una copa de martini helado con una aceituna perfecta. El contraste sensorial era absoluto. El olor a salitre y libertad reemplazaba al olor a cebolla y encierro. El sonido de las olas rompiendo contra el casco sustituía a los gritos exigentes de una nuera caprichosa. Estaba sola, pero nunca me había sentido más acompañada. Estaba acompañada por mi propia paz mental. 2 amigas nuevas, viudas alegres que había conocido en la cena del capitán la noche anterior, se acercaron riendo. «Beatriz, ¿vienes al bingo o prefieres quedarte mirando a los oficiales guapos?», bromeó una de ellas. Me reí con ganas, una risa que nacía del vientre y no tenía sombras. «Vayan ustedes, chicas. Yo me quedo aquí un momento más disfrutando de mi inversión», respondí, levantando mi copa hacia el horizonte. Pensé en Sebastián y Camila, probablemente discutiendo en su pequeña cocina sobre quién pagaría la factura de la luz este mes. No les deseaba el mal, simplemente les había devuelto la responsabilidad de sus propias vidas. Les había dado el regalo de la madurez, aunque viniera envuelto en papel de lija. Miré mi teléfono una última vez antes de guardarlo en el bolso para desconectar. Había una foto nueva en el estado de WhatsApp de Camila, una selfie en su pequeño balcón, con la frase «disfrutando de las cosas simples». Sonreí. Al final habían aprendido, o al menos fingían haberlo hecho. Yo había dejado de ser la villana de su historia para convertirme en la protagonista de la mía. La culpa, ese lastre pesado que las madres cargamos como una condena, se había disuelto en las aguas profundas bajo el barco. Había entendido que salvarlos a ellos me estaba ahogando a mí, y que nadie tiene la obligación de incendiarse para mantener calientes a otros, ni siquiera a los hijos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, colores violentos y hermosos como mi propia transformación. Di un sorbo largo a mi bebida, sintiendo el alcohol y el frío bajar por mi garganta. Recordé la olla de barro rota en el porche, los pedazos esparcidos como mi dignidad aquel día. Ahora, yo era una pieza completa de nuevo, pegada con oro como en la técnica japonesa del kintsugi, más fuerte y valiosa en mis cicatrices. Había recuperado mi casa, mi dinero, pero sobre todo, había recuperado mi voz. Ya nadie me callaría, ni me cerraría una puerta en la cara jamás. Yo tenía las llaves ahora. Levanté la vista hacia las primeras estrellas que aparecían, agradeciendo silenciosamente a mi esposo y a la Beatriz del pasado, que tuvo la previsión de firmar esa cláusula de usufructo. La ley me había dado la herramienta, pero el coraje lo había puesto yo. La brisa marina me trajo una claridad final, un resumen perfecto de toda esta odisea dolorosa pero necesaria. Cerré los ojos, respiré hondo llenando mis pulmones de aire puro y formulé el pensamiento que definiría el resto de mis días. Una sentencia tan firme como la escritura de mi casa. Durante años pensé que amar era dar hasta vaciarse, pero me equivocaba. Susurré al viento, saboreando cada sílaba. Aprendí que el amor de madre es incondicional, pero mi dinero y mi dignidad sí tienen condiciones. Bebí el último trago de mi copa, me di la vuelta con un giro elegante de mi vestido de seda y caminé hacia el salón de baile, donde la música y la vida me estaban esperando.